día del Señor. Estamos nuevamente aquí en el Ministerio Roca Eterna para predicar su palabra, para compartir el mensaje, para ministrar su palabra con todo el pueblo de Dios. Y queremos mandarle un saludo a todos nuestros hermanos, a todos los hermanos de Roca Eterna, que el día de ayer, 29 de agosto, hemos cumplido 12 años de ministerio y realmente felices, contentos. Un aniversario distinto, un aniversario atípico, un aniversario en cuarentena, pero felices sabiendo de que hay muchas personas, muchos hermanos que del otro lado siguen siendo fieles a la palabra de Dios, siguen siendo fieles a la iglesia de Cristo Jesús y contentos porque hemos podido ver la mano de Dios en todos estos años. Hemos pasado por diferentes circunstancias, por diferentes tormentas, pero acá estamos, seguimos adelante, seguimos predicando su palabra, seguimos haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer, como dice Él, que cuando Él venga nos encuentre haciendo lo que Él nos dijo. Y eso es lo que estamos haciendo, predicando su palabra, llevando adelante el mensaje que el Señor nos encomendó. Y en el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio expositivo, sistemático de la palabra de Dios, y vamos a continuar con esta carta maravillosa a Timoteo que Dios nos ha entregado, esta carta que es para la iglesia, cómo la iglesia debe aprender a conducirse, cómo la iglesia debe conducirse en la casa de Dios. Porque no es que nosotros nos podemos conducir como nosotros queremos, sino nosotros nos tenemos que conducir. Si queremos ser la iglesia que Dios quiere, nosotros nos tenemos que conducir como Él estableció en su palabra. Y este es el estudio número 11 de esta primera carta de Pablo a Timoteo. Y esta es la segunda parte de la disciplina a la iglesia. La segunda parte de la disciplina a la iglesia ya pudimos ver cómo Pablo le encomienda a Timoteo lo que Timoteo tiene que hacer dentro de la iglesia. Lo vimos de una sana doctrina, una sana conciencia, y ahora estamos en el momento de la sana iglesia. La importancia que la iglesia sea una iglesia sana, la importancia que la iglesia predique la sana doctrina, la importancia de que la iglesia se comporte y haga lo que Cristo nos mandó hacer. Y dice la palabra de Dios en primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 19, y dice: y manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y esto pudimos ver ya un poco de lo que es la disciplina dentro de la iglesia, lo que es el comportamiento dentro de la iglesia, para qué sirve la disciplina, qué es lo que Dios nos está enseñando en esta mañana. Y antes de ir a rumiar la palabra de Dios, a estudiar la palabra de Dios, a disponer nuestro corazón, vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que en este día Él nos permita tener ese corazón que Él quiere. Padre, Señor, nada podemos hacer fuera de ti. Tú eres el que nos llamó, tú eres el que nos trajo a Jesús, y queremos hacer todo cuanto tú has designado en tu palabra para tu iglesia. Ayúdanos en esta mañana. Ayúdame a mí, Señor, que va a predicar tu palabra, a hacer lo correcto. Quita, Dios, todo lo que no proviene de ti, lo que no es de tu agrado, y ayuda a tu pueblo, a tus hijos, a todos los que en esta mañana van a estar ahí, Señor, prestando atención, anotando, Señor, alimentándose de tu palabra que es verdadera. Sabemos que este mensaje llega a nuestras vidas en el momento en que tú quisiste que llegara. Señor, no es casualidad. Todo está bajo tu designio, tu gobierno. Todo, Señor, está bajo tu control. Por eso en esta mañana
te pedimos, Dios, que nos ayudes a tener el corazón, la disposición, que podamos, Señor, entregarnos, Señor, a todo lo que tú enseñas, a todo lo que tú has aplicado en esta palabra, que sea aplicada en nuestras vidas, Señor, para que podamos ser instrumento útil en tus manos y de esta manera vivir conforme a tu voluntad y no a la nuestra. Señor, capacítanos, danos ese amor por tu palabra, ese amor por tu verdad, porque sabemos que tú no estás divorciado de tu palabra y tú, Señor, y tu Hijo y el Espíritu Santo que inspiró la palabra son uno, Dios, y nosotros queremos vivir conforme a tu palabra. Jesús dijo: el que me ama guarda mi palabra. Señor, queremos atesorarla, queremos practicarla, queremos, Señor, a través de la palabra conocer más de tu soberanía, de tus atributos. Queremos conocer la obra de Cristo que Él hizo por nosotros. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora, ¿cuál es el propósito de la disciplina? ¿Cuál es el propósito de la disciplina? Porque muchas veces pareciera que la disciplina es negativa, pareciera que la disciplina no está involucrada el amor, pareciera que dentro de la disciplina lo único que hay es tiranía, pero está muy lejos de lo que dice la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, versículo 6, dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, ¿por qué? ¿Por qué debo soportar la disciplina? ¿Por qué? Porque Dios al que ama disciplina. Y si yo soporto la disciplina es porque soy hijo. Y si no soporto la disciplina es porque soy bastardo, dice la palabra. Entonces nosotros podemos ver bien que la disciplina es un propósito de Dios. Es la manera en que Dios muchas veces corrige en nosotros cosas que están torcidas. Pero también la disciplina lo que hace es sacar a relucir, sacar a la luz aquel que no es hijo. Por eso nosotros debemos soportar la disciplina. Y una iglesia hoy en día, estamos tan acostumbrados a que la iglesia no practique la disciplina. ¿Por qué? Porque practicar la disciplina hace que la gente se ofenda, hace que la gente se vaya, hace que la gente se enoje, y no es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos que la iglesia esté llena, nosotros queremos que la iglesia esté llena de hermanos, pero esa no es la manera en que Dios nos enseña. Eso no es lo que Dios me enseña a través de su palabra. Entonces, una iglesia que no practica la disciplina es una iglesia que no ama al Padre, ni tampoco ama a la congregación. Porque si Dios dice Dios al que ama disciplina, y el concepto de la iglesia debe ser cambiado. Hoy en día hay mucha gente que tiene un concepto de la iglesia totalmente equivocado, y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Tenemos que aprender que el concepto de la iglesia es totalmente diferente a lo que yo creo, porque mucha gente muchas veces usa la iglesia como un lugar de ocultismo, como un lugar de ir al brujo. Voy a la iglesia para que la iglesia oren por mí, para que la iglesia me bendiga, para recibir algo extraordinario de parte de Dios, pero ese no es el propósito de la iglesia. La iglesia no fue diseñada con ese propósito. Nosotros tenemos que entender que la iglesia es la esposa de Cristo. Y si es la esposa de Cristo, dice que los dos serán una sola carne, como en el matrimonio entre el hombre y la mujer. Entonces, ¿qué significa que es la esposa de Cristo? Es la que representa a Jesús aquí en la tierra. La iglesia tiene el deber, la tarea, la obligación, el mandamiento de reflejar a Jesús. Y reflejar a Jesús significan muchos aspectos. No solamente el aspecto que muchos dicen, bueno, Dios es un Dios de amor y Dios permite todo. No. Eso no refleja en lo más absoluto lo que es el Señor.
Y yo encontré una frase aquí que dice así: si en tu iglesia no se predica lo que a tu carne le gusta escuchar, es probable que estés en un buen lugar. Si en tu iglesia no se predica lo que a tu carne le gusta escuchar, es muy probable que estés en un buen lugar. Nunca la palabra de Dios es compatible con mi carne, nunca. Porque la palabra de Dios dice: no satisfaga los deseos de la carne. La palabra de Dios dice en Gálatas 5:17 que las cosas del Espíritu se oponen a las cosas de la carne. Y yo muchas veces soy manejado por la carne, y la carne va a querer oponerse a las cosas de Dios. Pero dice aquí un ejemplo de lo que a la carne le gusta escuchar: eres un campeón, vas a recibir prosperidad económica, no te vas a enfermar, todos tus sueños se van a realizar. Eso es lo que la carne quiere escuchar. Ahora, nada de eso dice la palabra. La palabra de Dios dice: ven, toma tu cruz y sígueme, niégate a ti mismo, tienes que morir para recibir la vida de Cristo, tienes que, hermano, nada de eso tiene que ver con lo que realmente dice la palabra de Dios. Entonces estamos en un dilema que si nosotros no tenemos, como decía el pastor John MacArthur, uno de los grandes problemas que hoy tiene la iglesia es la falta de discernimiento. La gente no sabe discernir entre lo puro y lo profano, no sabe discernir entre lo verdadero y lo mentiroso. Por eso nosotros tenemos que tener un buen concepto de lo que significa la iglesia a la luz de la palabra. No lo que significa para mí la iglesia, sino lo que Dios dice que es la iglesia. La iglesia no es un lugar para venir a que yo haga lo que yo quiera. La iglesia no es un lugar para que en la iglesia a mí me den. La iglesia no es un lugar para que yo me congregue cuando yo quiera. Eso no es la iglesia. Porque la iglesia tiene que reflejar el carácter de Jesucristo. Dios quiere que dentro de la iglesia nosotros reflejemos el carácter santo, puro, perfecto de Dios. Y mira lo que dice la palabra de Dios en segunda. Vamos a leer varios versículos bíblicos, así que les pido que puedan estar anotando esos versículos bíblicos, porque vamos a ir de un lado al otro para tener un concepto más amplio de lo que significa la disciplina de la iglesia. Y mira, dice en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿Qué quiere decir esto? Dice la palabra de Dios que mirando todos nosotros, ¿cómo? Todos nosotros como en un espejo la gloria del Señor. ¿Dónde miramos nosotros la gloria del Señor? En la palabra. La palabra es la que revela la gloria del Señor. La palabra es la que me enseña a mí los atributos de Dios. La palabra es la que me enseña a mí la obra redentora de Jesús. La palabra es la que me enseña a mí la perseverancia que me sostiene por medio del Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios es la que transforma mi vida. Por eso dice Juan 17:17, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra es la que a mí me santifica. Yo tengo que, el otro día escuchaba a un gran teólogo, John Wagner, y él decía: nosotros tenemos que cada día entender que necesitamos comer más y más de la palabra de Dios si queremos conocer más sobre la soberanía de Dios, si queremos cada día ser más limpiados de nuestra vida pagana, de nuestra vida carnal. Nosotros tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Y como habíamos visto la semana pasada, la iglesia no es un lugar de democracia.
La iglesia no es una democracia donde cada uno tiene voz y opinión y cada uno puede venir y viene aquí a hacer amistades, a buscar pareja, a un lugar de entretenimiento. Hoy estaba aburrido en mi casa, voy a ir a la iglesia. Bueno, ahora no, en este momento no, estoy ocupado, no puedo, tengo visita, tengo que ocuparme de otras cosas. No puedo, pastor, yo estoy trabajando, estoy haciendo mi vida. Cuando esté mal, cuando en algún momento voy a la iglesia para que usted me ore y todo cambie. Eso no es la iglesia. La iglesia es una teocracia y una teocracia es que Dios es el rey, Él gobierna. Y si Él gobierna, nosotros tenemos que aprender a someternos a la soberanía. ¿Cuánta gente usted ha escuchado? ¿Cuántas veces hemos escuchado a la gente decir, sí, yo recibo a Jesús como mi Señor? Eso es una falacia, es una mentira. Jesús dijo, ¿por qué me decís Señor si no haces lo que te digo? Entonces Él no es tu Señor y si no es tu Señor tampoco es tu Salvador. La iglesia no es un lugar para que uno venga a hacer como tiene ganas, a que en la iglesia me escuchen, a que en la iglesia reciban mi opinión, mi consejo. No, mi hermano, la iglesia está obligada a representar a Cristo. La iglesia está obligada a vivir calibrado a la palabra de Dios, haciendo lo que la palabra de Dios. Y muchas veces la gente cae en ese error de querer decir, bueno, yo quiero escoger, yo quiero determinar qué es lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer dentro de la iglesia. Y ese es el error porque muchas veces nosotros no entendemos cuál es el plan de Dios. No entendemos qué es lo que Dios está haciendo. No entendemos por qué Dios lo está haciendo, ni tampoco Dios nos tiene que dar muchas explicaciones, no nos tiene que dar explicación. La palabra de Dios dice que Dios es el que designa. Dios es el que determina cómo las cosas tienen que hacerse dentro de una iglesia. No es algo que yo digo, ¿sabes qué? Dios, te voy a dar un consejo. Me parece que los cultos tendrían que durar menos, la alabanza tendría que durar más. Me parece que aquel que está tocando deberían sacarlo, poner hacer aquí, hacer allá. No, mi hermano, no se trata de eso. Eso no es una iglesia, eso es un circo. Entonces nosotros tenemos que ver lo que dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 20, cuando Pablo reúne a toda la iglesia de Éfeso en Mileto y les dice esto en el versículo 28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. El Espíritu Santo fue el que los puso por obispo. ¿Saben cuántas veces yo he escuchado gente decir, ¿y cuándo me va a tocar a mí predicar? Como si esto fuese un tipo de suerte y a ver el que más habilidad tiene como predicador o exponente puede predicar. No, mi hermano. Y pastor, ¿y cuándo va a terminar usted y voy a empezar yo? No, porque Dios me llamó a mí a ser el pastor. Y yo no puedo decidirle a Dios o decir, ¿sabes qué? Mañana no quiero ser más pastor. Si yo realmente estoy obediente al Señor, yo tengo que seguir haciendo la tarea hasta que Él lo diga. Entonces hay mucha gente que se autoproclama, hay mucha gente que se autodesigna, hay mucha gente que dice, no, sí, Dios me llamó, pero ¿sabe qué, mi hermano? Nosotros tenemos que ver que el Espíritu Santo lo haya designado. Tenemos que ver que esa persona verdaderamente fue designada a cumplir una tarea, un trabajo dentro de la iglesia. Por eso dice Pablo, por tanto, dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la grey del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. El precio fue alto. Cristo pagó con su vida por la iglesia. Y la iglesia no debe ser menospreciada. Yo he visto mucha gente menospreciar la iglesia, mucha gente menospreciar las cosas de Dios, mucha gente menospreciar la palabra de Dios. Y ¿sabe qué, mi hermano? Eso no es un juego. Y por eso, como yo le decía la semana pasada, en esta teocracia uno no puede venir y decir, bueno, yo hago las cosas a mi manera, como yo quiero, porque la palabra de Dios nos enseña que esos actos son actos de rebeldía.
Esos son actos de rebeldía, que esos actos de rebeldía después traen consecuencias. Y el propósito de la iglesia no es ese. El propósito de la iglesia no es que la gente se sienta bien. El propósito de la iglesia no es que la gente cumpla sus sueños, cumpla sus metas, cumpla sus logros. El propósito de la iglesia no es ese. El propósito de la iglesia es reflejar la imagen de Cristo. El propósito de la iglesia es que la iglesia, porque mucha gente dice, bueno, pastor, pero el propósito de la iglesia es ser amor. Pero la palabra de Dios dice, Dios al que ama disciplina. Entonces, si uno ve una disciplina, uno diría, bueno, pero eso no es amor. Ese es tu concepto. Eso es lo que nosotros creemos, que el amor es como nosotros creemos. Pero eso no es verdaderamente lo que dice la palabra. Como yo les compartí a los hermanos, como dice, y esto lo dejo para que usted pueda anotarlo y estudiarlo después, como dice la palabra, que muchos dicen, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, pero también dice la palabra de Dios en Salmos capítulo 5, que Dios aborrece a todo aquel que practica iniquidad. Entonces, ¿qué significa? Porque parece contradictorio, pero no es contradictorio porque la palabra no se contradice. Le dejo esa tarea para que usted pueda analizarla en su casa. Y mira lo que pasa aquí. Quiero ver algunas referencias para que nos den un pantallazo mucho más grande de lo que es caer en el error de creer que uno puede opinar, puede hacer como quiera y cómo estas cosas no son pasadas por alto por Dios. Y lo primero tendríamos que ir a Números capítulo 16. Y vamos a ver lo que pasó con Coré. ¿Quién era Coré? Coré era un obrero, un levita que estaba designado a trabajar en el templo. Dios le había dado la oportunidad y el privilegio. Recuerden que entre las 12 tribus de Israel había una tribu que era la encargada del servicio dentro del templo, y esos eran los levitas. Ahora, podría haber venido los de la tribu de Benjamín y decir, ¿y por qué a mí no? O podría venir la tribu de Rubén y decir, ¿por qué los levitas sí y yo no? Y acá es donde entra la rebeldía, donde uno empieza a cuestionar las cosas de Dios en vez de someterse y reconocer que Dios sabe lo que Él hace. Entonces dice la palabra de Dios en Números capítulo 16 versículo 1 y dice, Coré, hijos de Izhar, hijos de Coat, hijos de Levi, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijos de Peleb, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Ahora fíjate esto, dice que estas personas, Coré como líder, tomaron gente. ¿Gente de dónde tomaron? Gente de la congregación de Dios, gente de la iglesia. Se metieron con la gente de la iglesia. Pero fíjate algo, versículo 2, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel y príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Eran personas que tenían autoridad, eran personas que estaban designadas en ciertas áreas del trabajo para Dios ministerial. Y Coré a la cabeza empiezan a estar desconforme, a estar descontento, a estar en desagrado. Pero fíjate por qué estaban en desagrado, cuál era la intención. Y Dios, que conoce los corazones, que pesa las intenciones de los hombres, y dice en el versículo 3, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, aquí está, este es el momento importante, y le dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Fíjate esto. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Dice que Coré y todo este grupito que se habían reunido
estaban desconforme con Moisés y Aarón. Y ellos fueron y le dijeron a la gente, fíjate algo, ellos le dicen, porque todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. Ellos le dijeron dos verdades. Y esta es la artimaña que usa el diablo, que usa medias verdades, que te usa algunas verdades y te introduce una mentira. Y eso es mentira, porque la verdad es 100% la verdad. Y dice que Coré le decía, entendemos que somos santos de Dios. Eso es cierto, era cierto, son santos de Dios, apartados para Dios. El pueblo de Israel, la nación de Israel eran santos de Dios, escogidos para Dios. Y le dicen también, y sabemos que en medio de nosotros está Jehová. Jehová está en medio de nosotros. Eso era cierto porque Jehová estaba en medio del pueblo de Israel. Pero había un problema. El problema era lo que Jehová había designado. ¿Y qué era lo que Jehová había designado? Había designado a Moisés como líder. Y había designado a Aarón como líder de los levitas. Y ellos no querían eso. Entonces ellos le dicen, ¿por qué os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Ellos van y le dicen, ¿por qué ustedes se levantan y se hacen los líderes y se hacen los pastores y se hacen los que dirigen al pueblo? ¿Por qué se levantan ustedes? Y ese es el error de la gente. ¿Por qué él sí y yo no? Hermano, cuando nosotros no entendemos esto, es como un hijo que dice, ¿por qué mi padre es mi padre? ¿Y por qué mi madre es mi madre? Yo no los quiero, yo quiero otros. No, hermano, aquí no te toca, Dios no te da la oportunidad de escoger. Dios lo que te dice es, sométete, obedece a tus padres, cree en ellos. Dios no te dice, rebélate, enójate, ve y busca otros padres. No dice eso la palabra de Dios. Entonces el problema que ellos tenían era que ellos sabían bien que Dios los había escogido, ellos sabían bien que Dios estaba en medio de ellos, pero el problema que ellos tenían era con la autoridad. Y si tú tienes problema con la autoridad, tienes problema con Dios. Porque sabes, si tú no sabes ser obediente a las cosas visibles, yo lo he dicho muchas veces esto, si tú no sabes ser obediente a las cosas visibles, tampoco lo serás al invisible, que es el Señor, que no lo ves. Entonces Dios puso cosas visibles, por eso dice la palabra, sometamos no a toda autoridad, porque toda autoridad es establecida por Dios. Hermano, fíjate, ¿qué es lo que ocurre? Entonces ellos se levantaron contra Moisés y Aarón, cuestionando su liderazgo, cuestionando de que ellos por qué lo hacían así, y no, era que Dios los había designado. Entonces Moisés le dice, bueno, voy a orar y que Dios obre y que Dios haga. Y en el versículo 28, y dijo Moisés, en esto conoceráis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. ¿Sabe qué, mi hermano? ¿Sabe cuántas veces he visto estos Coré aquí dentro de la iglesia? ¿Sabe qué ha sucedido? 20 años llevo sirviendo en el Señor, hermano. ¿Y sabe dónde están todos esos Coré? Apartados, alejados, muertos muchos, alejados. Hermano, tenemos que entender eso, que las cosas de Dios no las hago yo. Tenemos que entender que las cosas de Dios no son como a mí me gusten, porque muchas veces no van a ser como a ti te gustan. Versículo 31, y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos, a sus casas, y a todos los hombres de Coré, y todos sus bienes. ¿Qué fue lo que sucedió? La tierra se abrió, y dice que ellos descendieron vivos al Seol. Hermano, Dios
no tomará por inocente al culpable, mi hermano. Dios no va a dejar pasar esas cosas, mi hermano. No funciona así. Dios aborrece la rebeldía. Dios aborrece la desobediencia, hermano. Son cosas que tenemos que entender y tenemos que luchar con nuestra carne para que eso no tome preponderancia. Sino debemos someternos al Espíritu Santo, debemos someternos a la autoridad, debemos someternos a su palabra, porque es lo que le agrada a Dios. Y mira lo que le pasó a un rey llamado el rey Saúl. Mira, Primera de Samuel, capítulo 15. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 2. Y dice así: fue el profeta Samuel a hablar con el rey Saúl y le estableció cuáles eran las órdenes que Dios mandaba. Y así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subían de Egipto. Ve pues, ordenanza, mandamiento, ve. No si te parece, si quieres. Ve pues, hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Escuche. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camello y asno. Wow. Cuando uno lee esto dice, ¿por qué Dios? ¿Y sabe qué? Nosotros no somos quien para cuestionar la sabiduría de Dios. Nosotros no somos quien para decirle a Dios qué está bien y qué está mal. Él conoce todo, Él es Dios. Y Él, que conoce las intenciones, que sabe todas las cosas, Él sabe por qué hace las cosas. En una oportunidad, cuando Dios lo envió a Josué, todo lo contrario al rey Saúl. Cuando Dios lo envió a Josué a tomar Jericó, y Dios le dijo, ve y entra y destruye a todo, mata todo, solamente salvarás a la ramera que escondió a los espías, pero después el resto, todo será destruido. Y Josué hizo eso, no fue y le dijo, mira Dios, a mí me parece que es lo que hizo el rey Saúl. El rey Saúl hizo eso. Después Dios le habla al profeta Samuel, el profeta Samuel vuelve a encontrarse con el rey Saúl y dice en el versículo 15, y Saúl respondió, Samuel le dice, ¿qué es ese ruido que estoy escuchando, este bramido de vacas y de ovejas? ¿Qué es lo que estoy escuchando? Y le dice el rey Saúl, versículo 15, y respondió, de Amalec lo han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas, de las vacas, para sacrificar a Jehová, tu Dios, pero lo demás lo destruimos. ¿Se da cuenta el error? Hermano, ellos quisieron hacer lo que Dios prohibió hacer. Y eso es cuando la gente, hermano, muchas veces quiere inventar teologías nuevas. Eso muchas veces cuando la gente quiere torcer la palabra de Dios. Eso muchas veces cuando Dios le dice al pueblo a través del pastor, hermano, mira, fíjate esto, no hagas aquello. Y bueno, yo lo voy a hacer como a mí me parece. ¿Qué es lo que hicieron? Dios le dijo que destruyan todo y ellos no obedecieron. A ellos les pareció mejor, conveniente, reservar ciertas cosas que parecían de valor y decían, vamos a sacrificarla a Jehová. Y mira lo que dice en el versículo 22, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová.
¿Se complace tanto Dios en los holocaustos y en las víctimas que ustedes le entregan, en el sacrificio que ustedes hacen? ¿O se complace más Dios en la obediencia a la palabra? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Hermano, esto es para el rey Saúl y para todos nosotros. Esto es una advertencia para todos nosotros cuando nosotros desobedecemos a las autoridades que Dios ha implementado, desobedecemos a su palabra, desobedecemos lo que Dios ha establecido y creemos que nuestras acciones muchas veces son mejores. Mi acción misericordiosa, mi acción de amor, mi acción de tolerancia, mi acción de respeto hacia el pecado. Hermano, Dios no te llamó a eso. No es la forma. Entonces, si yo no entiendo lo que Dios me está hablando a través de su palabra, y quizás no entiendo su palabra, pero Dios te dio un pastor que te predica su palabra y te dice, mira, ten cuidado con esto, abre tus ojos en esto, aléjate de aquello, pero tú no atiendes a eso. ¿Qué crees que pasará? ¿Qué crees que pasará? Y yo pensaba, digo, ve y pregúntale a la gente qué iglesia quieren y tendrás el mundo dentro de la iglesia. Hermano, la iglesia no es para que yo entre y salga y haga como se me dé la gana. La iglesia es el lugar que tiene que reflejar la santidad de Dios. La iglesia es la que debe reflejar el carácter santo de Dios. Ese es el propósito de la iglesia. Mira lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 2. Nosotros pudimos ver los 7 mensajes a la iglesia de Sardis. Usted lo puede buscar quizás en nuestro canal de YouTube. Ahí lo puede encontrar y puede ver las prédicas, puede ver los estudios. Hermano, aliméntese de la palabra si usted quiere hacer lo correcto. Y dice en el versículo 2 en adelante, sé vigilante y afirma las cosas que están por morir. Esto le habla Dios a la iglesia. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y uno puede decir, bueno, Dios, nadie es perfecto. Hice lo que entendí, hice lo que pude, más o menos. Dios entiende. No, ¿por qué Dios dice eso? ¿Por qué dice Dios, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios? Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Y arrepiéntete, pues si no velas, velar significa atento a la palabra. Si no velas, vendré pronto a ti como ladrón y no sabrás a la hora que vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Eso me encanta. Pero tienes algunos ahí en Sardis que no han manchado sus vestiduras, que andan conmigo. Hermano, andar con Dios es andar con su palabra. Que andan conmigo, tienen vestiduras blancas. Mira lo que dice en el versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante del Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Hermano, esto no es poca cosa. No es que tú vas a entrar al cielo, hermano, con vestiduras sucias. La iglesia tiene el propósito de ¿qué? La iglesia tiene el propósito de santificar al pueblo.
La iglesia tiene el propósito de que la iglesia anda en santidad, anda con vestiduras blancas, cada día más apegado a su palabra, obedeciendo cada día más a Dios, mi hermano. Pero ¿sabe qué? Como dice la palabra de Dios en Apocalipsis 4:8, dice ahí en Apocalipsis 4:8, mira, dice esto. Apocalipsis 4:8. Dice, los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. ¿Qué dicen los ángeles en el cielo? Permisivo, permisivo, permisivo. Tolerante, tolerante, tolerante. O santo, santo, santo. La palabra de Dios dice: sin santidad nadie verá a Dios. Sé santo porque yo soy santo. El propósito de la iglesia es que cada día más crezcamos en santidad. Y santidad es obediencia. Obedecer los preceptos, los estatutos. Tener cuidado de las cosas de Dios. Entender su palabra, como dice su palabra. Sujetaos a vuestros pastores. Hermano, ¿sabe cuánta gente yo veo tan rebelde? A pastores que predican la palabra de Dios con integridad, predican la palabra de Dios semana tras semana. Y con esto quiero cerrar, porque me gusta lo que dice Pablo en Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 27. Y dice Pablo: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, maestro, no es que habiendo sido maestro para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué está queriendo decir Pablo? Pablo dice: yo golpeo mi cuerpo para obedecer a Dios. Porque no sea cosa que yo, siendo maestro a otros, por no golpear mi cuerpo en servidumbre, por no golpear mi cuerpo para obedecer lo que dice su palabra, para obedecer las autoridades. Mira, hermano, a veces es cuestión de razonar un poco. Fíjate Pablo que él iba injustamente a Roma a ser juzgado, y cuando ese centurión cayó en agrado en la vida de Pablo, y usted recuerda, ya lo estudiamos en el libro de los Hechos, y cómo la embarcación se destruyó en el mar, y cómo Pablo los alentó, y cómo ellos llegaron a la isla de Malta, y ese soldado que quería que mataran a todos para que nadie se escapara, pero el centurión dijo no, porque quería salvar la vida de Pablo. Y dejó a Pablo, que después Pablo fuera a la casa de los hermanos para que fuera consolado y ministrado. Ahora digo, ¿por qué Pablo no se escapó? ¿Por qué Pablo no tomó represalia en ese momento y mató al centurión? Nadie se iba a enterar. ¿Por qué Pablo no volvió a Éfeso, a Corintio, y se refugió ahí en vez de ir a Roma a morir? Porque él entendía bien la palabra de Dios, él entendía bien lo que Dios estaba diciendo, que toda autoridad fue puesta por Dios. Y aunque esa autoridad sea contraria a mi entendimiento, a mi razón, Dios obra para bien todas las cosas. Y Dios sabe lo que está haciendo. Y yo me tengo que someter a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, aunque a mí no me guste, golpeando mi cuerpo. ¿Por qué? Porque mi cuerpo constantemente se quiere revelar a mis padres, se quiere revelar a mi pastor, se quiere revelar a la palabra de Dios, se quiere revelar a las autoridades civiles.
¿Y sabe qué, mi hermano? Lo único que refleja eso es rebeldía, obstinación. Y ya vimos lo que dice la palabra. Entonces la disciplina, hermano, principalmente la disciplina, la disciplina no es para destruir, la disciplina es para santificar. La disciplina es para santificar al miembro, al hermano, pero también es para santificar y cuidar el rebaño de Dios. Pablo dijo, bien, un poco de levadura puede leudar toda la masa y contaminar toda la masa. ¿Qué significa esto? Si un hermano no entendió las cosas de Dios, si un hermano está confundido, si un hermano está siendo atrapado por doctrina cerrada y la iglesia no hace nada, están en problemas. Ya lo vimos lo que pasó en Corintios capítulo 5 con ese hermano que estaba viviendo con la mujer de su padre. Ahí en la congregación nadie hacía nada. ¿Para qué? Ya algún día va a cambiar. No, mi hermano, pero no estamos siendo de ejemplo para los de afuera. Cualquier persona podría entrar en la iglesia y enterarse de esa situación y decir, bueno, todo el mundo puede. Cuando tú tienes un obrero dentro de la iglesia y no se sujeta a lo establecido en la iglesia, a lo establecido por el pastor, hermano, cuando alguien venga, ¿qué va a decir? Acá nadie se sujeta, así que bueno, yo tampoco. Entonces, ¿qué ejemplos somos? ¿Qué testimonio estamos dando? Eso no es amor, porque el amor, hermano, es corrección. El amor es disciplina para que cada día más estemos haciendo la voluntad de Dios. Fíjate. ¿Qué pasó con este hermano en Corintios? Capítulo 5, 1 Corintios 5. Pablo le dijo, este hermano es expulsado de la iglesia, ya, inmediatamente. Porque lo que está haciendo está mal y no entiende que eso que está haciendo es malo. Así que Pablo dice, lo entrego a Satanás. Que eso es la expulsión de la iglesia. Ya lo vimos el otro día, la iglesia es como una sombrilla de protección, donde Dios protege la iglesia. Y cuando tú sales expulsado de la iglesia, tú te vas de la iglesia, hermano, lo que tú sales es a la aventura del mundo, del diablo. Eso es lo que sucede. Ahora, ¿cuál es la función de esta disciplina? Esa disciplina de excomulgación, de expulsión, es la última. Primero tuvieron que haber advertencias. Pero si esa persona no entra en razón y no recibe la advertencia y no cambia su postura, esa persona va a ser expulsada de la iglesia. Y esta persona que fue expulsada de la iglesia, la función es que el mundo golpee sobre su vida con severidad, que es lo que yo he visto muchas veces. Muchas veces funciona, muchas veces no funciona, pero eso no nos compete a nosotros. Eso es de Dios. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? En la segunda carta, Pablo le escribe a la iglesia de Corintios que reciban nuevamente a este hermano. Porque la iglesia no lo quería recibir, ya lo habían expulsado, no querían saber nada. Y Pablo le dice, recíbanlo porque se arrepintió, cambió, entendió. No sabemos qué sucedió, no sabemos qué le sucedió afuera de la iglesia, pero esta vez esa disciplina tuvo buenos resultados. A veces no hay buenos resultados, a veces esas personas se van y nunca más vuelven. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Nosotros aquí estamos para ser una iglesia preparada y lista para el Señor. Por eso veremos más adelante, como dice este estudio, cómo debes conducirte en la casa de Dios. Hermano, si tú eres parte de la iglesia del Señor, vas a considerar este mensaje. Vas a meditar en él, vas a meditar en estos pasajes y te vas a dar cuenta que es simple, que es lo que Dios nos está pidiendo. Dios no nos pide cosas gravosas, Dios nos pide obediencia. Obediencia. Mi hermano, Dios te bendiga mucho. Gracias por estar ahí escuchando semana tras semana las prédicas. Sabemos que estamos distanciados, pero seguimos siendo iglesia. Tú sigues siendo la iglesia del Señor. Donde tú estás representando a Jesús. Tú estás representando a Roca Eterna. Tú estás representando a tu iglesia. Por eso te pido, hermano,
que vivas congruente a lo que dice la palabra de Dios, que seas un buen ejemplo de un buen cristiano. Mi hermano, que esto nos ayude a pulir nuestras vidas, a santificar nuestras vidas y a vivir cada día más conforme a su palabra, porque eso es lo que le agrada al Señor. Mi hermano, Dios te bendiga mucho, sigue adelante, comparte esta prédica con otros y nos vemos el domingo que viene. Chau, bendiciones para todos. Me rompí cuando pensaba que era fuerte. Fui vencido y te he fallado a la misma vez. Intenté tener control, pero no pude. Llegué alto y en un momento volví a caer. He luchado y me he rendido ante la batalla. Me alejé y me atrajiste de nuevo a ti. Malgasté lo que tenía desesperado, pero descubrí tú siempre estuviste ahí. Fuiste tú quien me encontró, tuyo soy, tu amor me cambió, mi error, tu gracia cubrió, no puedo entenderlo. Sé que yo no merezco este amor, tu amor que no se puede comprender, gracia que nunca voy a entender. No hay nada que yo pueda hacer, pues Jesús, tal como soy, me ama. Y soy yo para que aceptes mi alabanza. Mientras haya viento en mí, te adoro, Dios. Eres fiel y lleno de gracia y te lo agradezco. Todo lo tienes y aún anhelas mi corazón. Fuiste tú quien me encontró, tuyo soy, tu amor me cambió, mi dolor, tu gracia cubrió, no puedo entenderlo. Sé que yo no merezco este amor, tu amor que no se puede comprender, gracia que